La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Una vez más nos encontramos aquí para meditar en las Sagradas Escrituras, recordando que este podcast, este estudio bíblico, está basado en el lema de la sola Escritura, que es inspirada en su totalidad por el Espíritu Santo, que es útil para enseñar, para contradecir, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que los creyentes, los hijos de Dios, los hombres y las mujeres de Dios, sean equipados, estén listos para toda buena obra. Y también quiero recordarles que no se contenten con escuchar estudios bíblicos o buenos sermones en internet. Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, lo que Dios ha dispuesto es que su pueblo se una con otros, que formen comunidades locales y que adoren juntos cada domingo, cada día de reposo, cada sabbat, porque Cristo es nuestro reposo. Cristo resucitó el domingo y Cristo quiere estar con nosotros de manera especial en ese momento. Entonces, únase a un grupo local de personas que creen lo mismo, que saben lo mismo, que tienen el mismo sentir y que se juntan alrededor de la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, no asuntos de hombres, no palabras de hombres, no tradiciones, no suposiciones, palabra de Dios, la sola Escritura. Ahora encomendémonos al Señor para que podamos estudiar la Biblia juntos. Es un privilegio para mí poder compartir estos minutos que siguen en una reflexión profunda de las Sagradas Escrituras o sobre las Sagradas Escrituras. Padre Celestial, santifícate a ti mismo en este tiempo. Santifícate, oh Señor, por cada oyente, cada estudioso que a conciencia y con suma responsabilidad asume el estudio de tu bendita palabra. Ayúdanos a ayudar, ayúdanos a cooperar para que muchas personas cada día más y más se interesen por las cosas tuyas, por tu evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has enviado, tu Hijo amado, el que murió en la cruz para perdonar los pecados de todo tu pueblo, de todos tus escogidos. Padre, que tu Santo Espíritu nos llene, que avive el don que nos ha dado y que nos ayude a transmitir tu bendita palabra. Y solo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este maravilloso evangelio nos enfrenta en este momento con el tema, con la parábola, con la comparación que trata de Cristo como la vid verdadera. La vid como representación, como el símbolo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y de Cristo en el Nuevo. Siempre me ha gustado observar detalles que casi nunca son mencionados en los estudios bíblicos, en los sermones, en las exégesis, etcétera, etcétera. Número 1. Mirando detenidamente el versículo 1 de este capítulo 15 de San Juan, que ustedes acaban de escuchar. La vid es la planta, la mata, el arbusto, como quiera llamarlo, que produce uvas. En nuestro medio, poco o nada es conocido este arbusto, este árbol, esta planta, la vid. Número 2. En la Biblia, la vid, como ya les mencioné en la oración o en la introducción, es símbolo de Cristo. También es símbolo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y también fue considerado el Israel del Antiguo Testamento como la vid del Señor, como la viña del Señor. Una viña es el cultivo de muchos arbustos o vides, el conjunto, la sementera, la plantación. Número 3. Por supuesto, Israel no es la vid verdadera. Cristo, porque él mismo así lo anunció, así se presentó. Cristo es la vid verdadera. Pues en este versículo lo menciona con toda claridad, lo declara así, puntualmente. Y en el Antiguo Testamento, la viña del Señor, la vid amada por el Señor, fracasó. Cristo no. Cristo fue perfecto en todo y acató la voluntad del Padre en todo. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Pero quiero hacer énfasis en el yo soy. Y quiero que ustedes lo asuman en la misma forma. El solemne yo soy. Y para que ustedes recuerden y lo vean desde las mismas escrituras, vámonos inmediatamente a la Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta declaración en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, es asombrosa, sencillamente asombrosa. Todavía hoy sobrecoge el alma. El nombre que Dios mismo se dio en el Antiguo Testamento y que Cristo ratifica insistentemente en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de San Juan, para dejar claro que Él es Dios. Él es yo soy. Cuando Cristo dice que la palabra juzgará a cada hombre, está diciendo una verdad que nos debe hacer temblar. Su palabra no puede ser despreciada impunemente. Tengan muy claro eso, queridos estudiosos. Su palabra no puede ser despreciada impunemente. Es decir, sin castigo, sin consecuencias. Deberíamos ser mucho más juiciosos, muy diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo,
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El ser humano no toma la palabra de Dios en serio y algunos la ignoran intencionalmente. Otros sencillamente no la creen. Solo deseo que piensen en esto y lo compartan con sus cónyuges, con sus hijos, con sus parientes, amigos, compañeros, socios, allegados, etcétera, etcétera. Es muy importante el mensaje de Dios para nosotros. Es de temer que nosotros despreciemos esa deferencia tan infinita y tan grande de el Creador, el Omnipotente, el Ser único y suficiente, poderoso, eterno, que tiene para con nosotros, que nos ofrece comunicación directa, que nos instruye, que nos muestra en cada acto suyo el amor con que nos trata. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queda pues muy claro lo que es Cristo, quién es Cristo, el yo soy, verdadero Dios, verdadero hombre. Y también queda claro que lo que Dios espera de nosotros y hacia donde Dios quiere que vayamos es hacia el conocimiento y la fe de nuestro Señor Jesucristo como el enviado del Padre, el Hijo unigénito y amado y el que puede salvarnos, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el único, entre otras cosas. Punto número 4. Es digno de observar con detenimiento que este versículo 1 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan dice: y mi Padre es el labrador. Escuchémoslo otra vez de las Sagradas Escrituras, pero invoque al Espíritu Santo al escuchar esta porción de las Escrituras. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Padre es el hortelano, es el agricultor, el que magnánimamente cultiva a su pueblo, a sus creyentes, a sus escogidos. ¡Cuánto amor en esta revelación sobrenatural! Lo puede ver, lo puede palpar. Es inmedible, pero podemos verlo. Qué espléndido es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia. Cuán inefable es el don de Dios. Y ese don inefable no es otro que Cristo. Dios Padre nos cuida, nos cultiva, nos lleva a florecer y a fructificar. Esto me recuerda el siguiente pasaje. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En verdad, tenemos un Padre en los cielos y nos ama con amor inmedible. Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseñó Cristo. Que nos dirijamos así a nuestro Dios. No de otra manera. No hay en la Biblia otra instrucción sobre cómo dirigirnos en oración al Padre. A Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto debe ser por siempre, por la eternidad.
¿Cómo es posible rechazar, ignorar, menospreciar a un Dios tan bueno, único y verdadero? Ahora pasemos al versículo 2 y entonces viene el quinto punto de observación. Observemos también que ese Dios amoroso no tolera el rechazo, la esterilidad y la inutilidad en la vida. Si no das fruto después de todo lo que Él te da en cuidado y cultivo, te corta y te arroja al fuego. Escúchelo bien, te corta y te arroja al fuego. El Evangelio es buena noticia, pero no podemos ignorar su antítesis, la mala noticia. Si fructificas, te cultivarán de tal manera que darás mucho más. Si por el contrario no das fruto, serás cortado de la vid verdadera y serás abandonado por la eternidad. Esto debe ser motivo de seria reflexión para el ser humano. Pero la realidad es que los seres creados a imagen y semejanza de Dios, racionales, inteligentes, volitivos, emocionales, con sentimientos sublimes, espirituales, es decir, de naturaleza espiritual también, rechazan a su Creador y se obstinan en pregonar por sus actos, más que por sus palabras, que no necesitan del bondadoso hortelano que los plantó en el olivo verdadero, en la vid verdadera, y quiere cultivarlos hasta lograr una magnífica cosecha. Qué desgracia que el ser humano insista tontamente en sus propios pensamientos respecto de la forma de relacionarse con Dios. Y de esto tienen culpa muchos líderes religiosos y muchas religiones, que no son cuidadosos en la exposición de la palabra, que no van a la fuente de la verdad, lo que Dios nos dejó, y creen en las opiniones humanas. ¡Qué tragedia! Punto 6. En el versículo 3 se nos dice que la herramienta del Padre para limpiarnos y podarnos, cultivarnos para una vida de productividad es la palabra. Es la palabra. Más claro no se puede dar. No se haga aquí el que no comprende lo que Dios está diciendo. No hay cosa más sencilla y simple que las declaraciones de Dios para ilustrarnos acerca de su verdad. Salmos 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Los jóvenes, perdónenme, jovencitos, pero yo también tuve 17, 18, 20 años, 24 años, 25 años. Y la declaración de la Biblia de que la insensatez está ligada al corazón del joven es verdad. Yo lo experimenté en mi vida. Y lo que veo por todas partes es que el joven tiene sus años locos. Observemos, pues, el consejo de las Sagradas Escrituras. Escuchen bien lo que acaban de leer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo decantará sus locuras? Con guardar la palabra. La palabra es central en la vida del cristiano. Hay de aquellos que prohibieron leer la Biblia. Hay de aquellos que le impiden al creyente leer y estudiar las Sagradas Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. Hay de aquellos que, como los fariseos, asumen la posición de los únicos intérpretes de la palabra de Dios. Recuerden que quien nos enseña es el Espíritu Santo. No necesitamos nada más, solo las Sagradas Escrituras. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Queda pues muy claro la
idea, el pensamiento de la suficiencia absoluta de las Sagradas Escrituras en la vida del creyente. Y no perdamos de vista la verdad de que Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es la palabra hecha carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. No olviden eso. Punto 7. En el versículo 4 se nos dice con toda claridad lo que debemos hacer para dar el fruto que el Padre espera de nosotros. Permanecer en Cristo. Punto 8. Esta observación constituye el último detalle que hoy quiero que observemos con detenimiento. Y el asunto es muy sencillo. Cristo es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, es decir, las ramas. Pámpano quiere decir rama. Debemos tomar de la misma savia que Cristo suministra. Él es la planta, Él es la vid, Él suministra todo lo que necesitamos para tener vidas fructíferas para con el Padre. Profundizar en lo que significa la unión nuestra con Cristo es algo muy necesario para que podamos entender la esencia de la vida cristiana y de la santidad de un creyente. Recordemos siempre esto: sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, hay que entender lo que en la Biblia significa ser santo, porque tenemos muy malas ideas acerca de ser santos y de la santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que ustedes acaban de escuchar solo es posible con Cristo. Es decir, unidos a Cristo. Jesucristo entonces es la vid verdadera, la unión de la naturaleza divina con la humana y la plenitud del Espíritu que hay en él. ¿Recuerdan la raíz de la vida que fructifica por la humedad de la buena tierra? Los creyentes son los pámpanos, ya les dije, las ramas de esta vid. La raíz no se ve y nuestra vida está escondida con Cristo o en Cristo. La raíz sustenta al árbol, le difunde la savia y en Cristo están todos los sustentos y provisiones. Ya no somos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los pámpanos, o sea las ramas, de la vid son muchos, pero al unificarse en la raíz, no son sino una sola vid. Somos uno en Cristo, somos su cuerpo, carne de su carne y hueso de su hueso. De este modo, todos los cristianos verdaderos, aunque disten entre sí en cuanto a lugar y opinión, se unen a Cristo, están unidos a Cristo. Los creyentes, como los pámpanos de la vid, como las ramas de la vid, son débiles e incapaces de permanecer y de producir por sí solos. El Padre es el dueño de la vid. Los pámpanos necesitan estar unidos al tronco. Necesitan la savia que extrae la raíz. Nunca hubo un dueño tan sabio, tan cuidadoso con su viña, como Dios el Padre, por su iglesia, por la iglesia de Cristo, que por eso esa iglesia debe prosperar, porque Dios la cuida con celo, porque el Padre la cultiva, porque la poda, porque procura el fruto en ella. Debemos ser fructíferos. Esperamos uvas de una vid y del cristiano esperamos un temperamento
controlado por el Espíritu Santo. Una disposición y una vida cristiana que se ve. Es imposible que usted crea que va al cielo solo por prácticas religiosas. Es imposible que usted crea que va al cielo, que tiene salvación, solo porque reza, porque prende velas, porque pone flores. Necesita estar unido a Cristo. Y lo que muestra que usted está unido a Cristo son los frutos de su salvación. Frutos de Cristo, como Cristo obraba. Debemos honrar a Dios y hacer el bien. Esto es llevar fruto. Los estériles son cortados. Hasta las ramas fructíferas necesitan poda, porque en el mejor de los casos tenemos ideas, pasiones, humores que requieren ser quitados, cosas que Cristo ha prometido hacer por su palabra y en lo cual debemos creer que el Espíritu Santo obra. Toda la obra de Cristo en nosotros es por su palabra, por su Espíritu y por su providencia. Si se usan medios drásticos para avanzar la santificación de los creyentes, ellos estarán agradecidos por ellos. Es decir, si somos disciplinados para ponernos en el camino. Recuerden que el Señor dijo muy claramente en su palabra, Hebreos 12, al que recibe por hijo, lo azota. Pero es encaminándolo, es poniéndolo en la ruta, es garantizando que no perderá su salvación nunca. La palabra de Cristo se da a todos los creyentes y hay en esa palabra una virtud que limpia al obrar la gracia y deshacer la corrupción. Mientras más fruto demos, más abundaremos en lo que es bueno y más glorificado será nuestro Señor. La más grande obra buena que usted puede mostrar en su vida como prueba de su salvación es que cree en la obra redentora exclusiva de Cristo. Es la fe, no son las obras. Si usted está poniendo la esperanza en sus obras, en lo que usted considera que es bueno, que es virtuoso, pero no cree en la obra salvadora de Cristo y no admite que usted necesita perdón y ayuda, no es salvo, no está fructificando. Tiene que tener claro eso. Para fructificar, debemos permanecer en Cristo. Debemos estar unidos a Él por la fe. El gran interés de todos los discípulos de Cristo es mantener constante la dependencia de Cristo y la comunión con Él. Los cristianos verdaderos hallan por experiencia que toda interrupción del ejercicio de su fe hace que mengüen los afectos santos. Por lo contrario, reviven sus corrupciones y languidecen sus consolaciones. Se acaba el gozo, no hay paz. Y usted tiene que ser honesto y sincero si vive una vida sin paz y sin gozo. Los que no permanecen en Cristo, aunque florezcan por un tiempo en la profesión externa, en su religiosidad, llegan, no obstante, a nada. Su vida sigue siendo tan vacía y tan amarga como siempre. El fuego es el lugar más adecuado para las ramas marchitas. No son buenas para otra cosa. Procuremos vivir más simplemente de la plenitud de Cristo y crecer más fructíferos en todo buen decir y hacer para que sea pleno nuestro gozo en Él, en Cristo y en su salvación. Y eso nos dé paz y nos dé tranquilidad. Queridos estudiosos de la Biblia, los que por alguna razón soberana de Dios escuchan este podcast, usted tiene en usted mismo o usted misma el testimonio del Espíritu Santo de que usted es salvo o no es salva. Sea simplemente honesto. ¿Usted es un hombre o una mujer de paz? ¿Respira paz? Los que lo rodean pueden ver una persona con paz, con gozo. O por el contrario, por donde pasa, reparte zozobra, inquietud, amargura, dolor, queja, etcétera, etcétera. Esas dos cosas le dicen a usted si es o no es. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, usted no le aplique esa norma evangélica a los demás. Aplíquesela primero a usted mismo. ¿Qué son sus frutos? ¿Cómo se conoce usted? ¿Cómo puede usted decir yo soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? Yo estoy listo para el fuego
o estoy listo para la gloria. Por los frutos, solo por los frutos. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Escuchando esto, es sencillamente increíble el amor de Cristo por sus discípulos. No lo podemos entender, no lo podemos medir en su verdadera dimensión. Aquellos a quienes Dios ama como Padre pueden despreciar el odio de todo el mundo. Si a usted le preocupa el odio de los seres humanos, significa que no ha entendido nada acerca del amor de Dios para con usted. Y si usted lo comprende, si usted ya lo cree que Dios lo ama o la ama, el odio de los seres humanos importa nada. Como el Padre amó a Cristo, que fue un ser humano digno hasta lo sumo, así amó a sus discípulos, que eran totalmente indignos. Ese es el caso nuestro, el caso suyo, el caso mío. Ese es el gran misterio del Evangelio, pero también la gran noticia. Dios amó a su Hijo, en Él tenía toda complacencia, porque Él fue digno, santo, perfecto, hasta lo sumo. Pero con la misma medida del amor del Padre para con Él, para con Cristo, Cristo nos amó a nosotros, pese a que no somos dignos. La gracia, la maravillosa gracia de Dios. Crea el Evangelio y tendrá una vida de gozo y satisfacción plena. San Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Todos los que aman al Salvador deben perseverar en su amor por Él y aprovechar todas las ocasiones para demostrarlo. El gozo del hipócrita dura solo un momento, pero el gozo de los que permanecen en Cristo es una fiesta continua y auténtica. Tienen que demostrar su amor por Él obedeciendo sus mandamientos. Si el mismo poder que primero derramó el amor de Cristo en nuestros corazones no nos mantuviera en ese amor, no permaneceríamos nunca en Cristo por mucho tiempo. No permaneceríamos en ese amor tan grande de Dios por mucho tiempo. En otras palabras, no perseveraríamos. El amor de Cristo por nosotros debe llevarnos a amarnos mutuamente. Él habla como si estuviera por encargar muchas cosas, por ordenar muchas cosas, pero nombra solo esta. Y esto que dice abarca muchos deberes, muchas cosas por hacer. Amaos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Qué bueno sería que en Colombia más y más colombianos entendiéramos los dulces deberes que nos impone el amor. En verdad son dulces cargas que nacen de un corazón perdonado, redimido, transformado, lleno de gratitud y de comprensión de lo que significa el verdadero amor. El ser amado.
Y el único que puede amar con integridad es Dios, es Cristo. Les pregunto, ¿es una locura proponer el amor de los colombianos por los colombianos como solución a todos nuestros problemas nacionales? Les sigo preguntando, ¿ese planteamiento es descabellado? ¿Eso no encaja en ninguna plataforma ideológica, política o económica? Quienes estamos de este lado opinamos lo contrario. Nosotros somos testigos de la libertad verdadera, el gozo verdadero, la paciencia verdadera, la benignidad, la bondad que encarna el amor de Dios en nuestros corazones. Si no amamos a nuestros congéneres, en verdad no amamos a Dios, y lo contrario. La benignidad y la bondad engendran misericordia, compasión, solidaridad, tolerancia, en verdad y no con fingimientos. La política, la democracia, la conforman y la hacen posible los seres humanos, lo que dirían algunos ideólogos, el pueblo. Pues nosotros le predicamos al pueblo colombiano para que se una al pueblo de Dios, a la nación santa, a la nación adquirida por Dios, para que el verdadero amor produzca como en efecto Dios elimina por completo cualquier temor y cualquier angustia. Colombia necesita vivir sin temor y sin angustia. Colombia necesita eliminar de su cultura el monstruo del miedo y del terror. Eso no es amor y eso no construye nada en nadie. Recordemos aquí, antes de irnos de este segmento, lo siguiente. Isaías capítulo 48, versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías repite en las Escrituras este mensaje. Isaías capítulo 57, versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y escuchen con atención lo que dice Jeremías en las Sagradas Escrituras. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. La paz, dice el Señor, se siembra en justicia para aquellos que hacen la paz. Se siembra en justicia. Queridos estudiosos, no hay otra justicia que la de Cristo. No hay más. En justicia. Y justicia, quiero enfatizarlo, la palabra, el concepto. En justicia. Infortunadamente, sin Cristo no hay justicia verdadera. En ninguna parte, en ningún ser humano. Esta es nuestra gran necesidad. La justicia de Cristo. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 25. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ustedes acaban de escuchar un anuncio de odio y de persecución. Qué poco piensan muchas personas que al oponerse a la doctrina de Cristo como profeta, sacerdote y rey, se muestran ignorantes del único Dios vivo y verdadero al cual profesan adorar. Es decir, incluso muchos que se dicen creyentes se oponen con su ignorancia, con su mala doctrina, con su tergiversación
a lo que es Cristo, al mensaje de Cristo. Se muestran ignorantes del verdadero conocimiento de Dios y de su Hijo. El nombre en el cual son bautizados los discípulos de Cristo es aquel por el cual vivirán y morirán. ¿Cuán poco valor se le da hoy al verdadero cristianismo? ¿Cuánta ignorancia acerca de Dios y de su plan maestro ostenta la humanidad? Colombia, por ejemplo, es un país tan religioso, tan consagrado a 1000 advocaciones, pero cuán ignorante es del Dios que dice adorar. He ahí nuestro verdadero problema. Toda la verdad de Dios está en la Biblia. Y sabemos que por siglos se cultivó entre nosotros un desprecio y prejuicio tenebroso contra la lectura y estudio de la Biblia. Pero esto es lo que realmente necesitamos para vivir una vida con sentido en este mundo. El amor por la palabra de Dios es lo que necesita Colombia con urgencia. Cristo, el Verbo, es la palabra hecha carne. En una palabra, Colombia necesita a Cristo. Conocerlo verdaderamente, amarlo, escucharlo y obedecerlo. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 21. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La gran necesidad de Colombia es la predicación del verdadero evangelio. Necesitamos revisar todos nosotros los cristianos nuestra labor como evangelizadores y discipuladores. Necesitamos ser gente de pies hermosos, de gente que anuncia la paz. Así tendremos otro país. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Consuelo es para los hombres o mujeres si sufren grandemente por amor al nombre de Cristo. La ignorancia del mundo es la causa verdadera de su odio por los discípulos de Jesús. Mientras más claros y plenos sean los descubrimientos de la gracia y verdad de Cristo, más grande es nuestro pecado si no le amamos ni creemos en Él. Colombia lleva más de 200 años de evangelización cristiana bíblica. Colombia ha rehusado la luz intencionalmente y han amado más las tinieblas y se deleitan en ellas, empezando por sus dirigentes y terminando con el más humilde de nosotros los colombianos. No le demos la espalda a Dios, no rehusemos su oferta de paz, porque un día no la ofrecerá más. Volvamos al versículo central de este texto y reflexionemos profundamente en estas preciosas verdades pletóricas de consuelo y esperanza.
¿En verdad amamos este país? ¿En verdad amamos a nuestros cónyuges, hijos, nietos y bisnietos? ¿En verdad amamos a nuestro prójimo? Si no amamos a nuestro prójimo, si no propiciamos el bien para los otros, para los demás, tampoco amamos a Dios. Pregunto, ¿quién procura en este país el bien para los demás? ¿Qué pasaría si todos asumiéramos el reto de procurar el bien para el otro? Queridos estudiosos, eso es cristianismo puro. San Juan capítulo 15 versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Llegamos a la promesa del Consolador. El Espíritu bendito mantendrá la causa de Cristo en el mundo a pesar de la resistencia que encuentra. Los creyentes, enseñados y exhortados por sus influencias, deben dar testimonio de Cristo y su salvación. Y ningún ser humano conocerá ni gustará el don del Espíritu de Cristo si no llega a amar y a meditar de día y de noche en la santa palabra de Dios. Amén. Espero que Dios les haya hablado. A mí me ha hablado. Y en este país, amado, donde Dios nos puso desde nuestro nacimiento, existe la gran necesidad de que muchos y muchos colombianos escuchen a Dios, le crean y le obedezcan. Es mi oración por mi amada Colombia. Amén y amén. No olviden, con la aplicación WhatsApp se pueden comunicar con nosotros en el 311-480-9545 o en el 311-848-4052. Hasta pronto. Dios los bendiga. Con la ayuda del Señor nos encontraremos, Dios mediante, en el próximo programa. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.